Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Evalúa las siguientes funciones en los valores de x indicados y realiza las operaciones o demuestra. Y tenemos 6 apartados para practicar todo lo aprendido en la clase anterior. ¡Vamos a ello! En el primer apartado nos piden que calculemos el valor de la función f de x, que es igual a 2x al cubo menos 3, para x igual a menos 1 medio, x igual a 3 y x igual a 0. Empecemos por x igual a menos 1 medio. En este caso habrá que calcular f de menos 1 medio, de modo que allí donde haya una x vamos a sustituir por este valor, por menos 1 medio. Entonces nos queda 2 por menos 1 medio al cubo menos 3. Menos 1 medio al cubo es menos 1 octavo, ya que menos por menos es menos, hay un número impar de menos, y 2 al cubo es 8, de modo que nos queda 2 por menos 1 octavo menos 3. Ahora 2 por menos 1 octavo es igual a menos 1 cuarto, y esto hay que restarle menos 3, de modo que ahora haciendo mínimo como un múltiplo lo que tenemos es menos 1 menos 12 entre 4. Esto implica menos 13 cuartos. Y como 13 es un número primo, no podemos simplificar más esta función, de modo que tenemos que el resultado es menos 13 cuartos, porque esta fracción ya es irreducible. Pasemos entonces a calcular f de 3. Ahora ya no hay que sustituir por menos 1 medio, hay que sustituir por 3. De este modo obtenemos 2 por 3 al cubo menos 3. Esto es igual a 2 por 27, pues 3 por 3 son 9, por 3 son 27, menos 3. Ahora, 2 por 27 son 7 por 2, 14, llevamos 1, 2 por 2, 4, 1, 5, pues 54, menos 3. Queda un total de 51. Y con esto hemos acabado esta segunda parte. Finalmente hay que calcular f de 0. Es decir, hay que sustituir allí donde hay x por 0, de modo que es 2 por 0 al cubo menos 3. 0 al cubo es 0, 2 por 0 es 0, entonces esto nos da un resultado de menos 3. Y así es como acaba este primer apartado. Pasemos entonces al segundo apartado, donde ahora la función es x al cuadrado menos 5x más 6 y nos piden que calculemos los valores de la función para x igual a y para x igual a más b. En el primer caso, f de a, hay que sustituir todas las x por a, de modo que esto nos queda a al cuadrado menos 5a más 6. Así de sencillo. En el segundo caso hay que calcular f de a más b, de modo que ahora no hay que sustituir simplemente por a, sino que hay que sustituir por a más b. Cuidado cuando elevéis al cuadrado. En este caso tendremos a más b al cuadrado menos 5 por a más b más 6. Si ahora desarrollamos ese binomio al cuadrado, lo que tenemos es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos 5a menos 5b, también mucho cuidado cuando multipliquéis por ese menos, más 6. Y si ahora lo ordenamos un poco, nos queda a al cuadrado más b al cuadrado menos 5a menos 5b más 2ab y por último más 6. Y así es como acaba este segundo apartado. Llegamos así al apartado C, que no solo nos pide que calculemos el valor de la función para ciertos valores de x, sino que también nos pide que calculemos f de x más h menos f de x, donde ahora la función es 2x menos 1 entre 2x más 1. Empecemos calculando f de 1/3. En este caso tendremos 2 por 1/3 menos 1 en el numerador y 2 por 1/3 más 1 en el denominador. De modo que esto es 2/3 menos 1 en el numerador y 2/3 más 1 en el denominador. Haciendo mínimo común múltiplo lo que tendremos es 2 menos 3/3 en el numerador y 2 más 3/3 en el denominador. Por tanto, esto es menos 1/3 en el numerador y 5/3 en el denominador. Los tercios se simplifican, el del numerador con el del denominador, y nos queda así menos 1/5. Perfecto, ya hemos acabado esta primera parte.
Pasemos ahora a calcular f de menos 1/2. En este caso lo que tendremos es 2 por menos 1/2 menos 1 en el numerador y 2 por menos 1/2 más 1 en el denominador. De modo que esto nos queda menos 1 en el numerador y menos 1 más 1 en el denominador. Esto es igual a menos 2 entre 0, que es igual a más infinito, pues no podemos dividir nada entre 0. Llegamos así a la tercera parte del ejercicio, que nos pide calcular f de x más h menos f de x. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser calcular f de x más h. Esto es igual a 2 por x más h menos 1 entre 2 por x más h más 1. Con lo cual lo que tenemos es 2x más 2h menos 1 entre 2x más 2h más 1. Esto es igual a f de x más h, pero lo que nos piden es f de x más h menos f de x. Por tanto, esto es igual a 2x más 2h menos 1, que es lo que habíamos obtenido anteriormente, entre 2x más 2h más 1 menos 2x menos 1 entre 2x más 1. Si ahora calculamos el mínimo común múltiple de estos dos denominadores, lo que tendremos es una gran línea y tendremos 2x más 2h más 1 por un lado multiplicando a 2x más 1. De modo que ahora el numerador debe ir multiplicado por 2x más 1, el primer numerador que era 2x más 2h menos 1, menos, voy a tener que hacer la línea mucho más larga de lo que creía, y ahora nos queda multiplicar el segundo numerador por 2x más 2h más 1 y el segundo numerador era 2x menos 1. Voy a mover esto para que me quede un poquito más centrado. Perfecto. Y ahora vamos a operar. Lo que tenemos es en el numerador 2x por 2x, 4x al cuadrado. 2x por 2h más 4xh. Y 2x por menos 1 menos 2x. 1 por 2x más 2x. 1 por 2h más 2h. Y 1 por menos 1 menos 1. Ahora, menos que multiplica 2x por 2x, 4x cuadrado. 2x por menos 1 menos 2x. 2h por 2x, 4xh. 2h por menos 1 menos 2h. 1 por 2x más 2x y 1 por menos 1 menos 1. Perfecto. Y todo esto va dividido entre pues 2x más 2h más 1 por 2x más 1. Perfecto. Entonces esto es igual a, vamos a simplificar, pues aquí tenemos 4x cuadrado que se va con este menos 4x cuadrado. Acordaros de ese menos. De hecho, voy a hacerlo un poquito más largo, pero para que quede todo bien claro. 4x cuadrado más 4xh menos 2x más 2x, estos sí que se van, piqui, piqui, con lo cual nos queda más 2h menos 1 y ahora vamos a multiplicar este menos por todo el paréntesis, de modo que nos queda menos 4x al cuadrado más, pues menos por menos es más, 2x menos 4xh más 2h menos 2x y por último más 1. De modo que ahora todo esto va dividido entre ese denominador que era 2x más 2h más 1 por 2x más 1. Y ahora sí que podemos proceder a simplificar muchas cosas. Pues este 4x cuadrado se va con este menos 4x cuadrado, 4xh se va con menos 4xh, 2h se va con... no, 2h no se va con 2h, tenemos 4h, de hecho me lo voy a apuntar, 4h, y seguimos, menos 1 sí que se va con ese más 1 y
menos 2x se va con este 2x, de modo que en el numerador solo nos queda ese 4h y en el denominador nos queda todo lo que teníamos, por tanto voy a centrarlo un poco más, 4h, que queda dividido entre lo que teníamos anteriormente, que era 2x más 2h más 1 por 2x más 1. Y este es el resultado de calcular f de x más h menos f de x. Hemos llegado al apartado 4, el apartado D, donde ahora la función es f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 y nos piden que calculemos los valores f de 5, f de 4 y f de 6. Empecemos con f de 5. f de 5 es resultado de sustituir en todo donde haya x por 5, de modo que esto queda raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 16. 5 al cuadrado es 25, por tanto es raíz cuadrada de 25 menos 16. Si hacemos la resta nos queda raíz cuadrada de 9, que sabemos que vale 3. Y este es el resultado de f de 5. Pasemos a calcular f de 4. f de 4 es ni más ni menos que raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 16. Esto es raíz cuadrada de 16 menos 16, que es igual a raíz cuadrada de 0, que vale 0. Y este es el resultado de calcular f de 4. Nos queda por último calcular f de 6. De modo que ahora allí donde había x habrá que poner un 6, de modo que esto es raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 16, que es igual a raíz cuadrada de 6 por 6, 36, menos 16, que es igual a raíz cuadrada de 20, y podríamos quedarnos aquí o bien seguir desarrollando. De modo que si calculamos la descomposición en números primos del número 20, obtenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Así pues, como el 2 está elevado al cuadrado y esto es una raíz cuadrada, este 2 puede salir de la raíz dando lugar a 2 por raíz de 5. Y ahora sí, hemos acabado con este apartado. Perfecto. Entonces pasamos al siguiente. El apartado E, que nos da la función f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3, que se parece en gran medida al apartado que acabamos de resolver, pero ahora nos piden que calculemos el valor para x igual a x más h y que después calculemos f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Vamos por partes. En primer lugar hay que calcular f de x más h. Esto es igual a raíz cuadrada de x más h todo al cuadrado menos 3. De modo que desarrollando este binomio al cuadrado lo que tenemos es que esto es igual a raíz cuadrada, la voy a dejar así porque no sé cuánto me va a durar, de x cuadrado más 2 por x por h más h al cuadrado, y todo esto menos 3. Ahora sí, puedo cerrar la raíz y este es el resultado de f de x más h. Perfecto. Ahora nos piden que calculemos f de x más h, que justo lo acabamos de calcular, menos f de x y lo dividamos todo entre h. De modo que f de x más h menos f de x entre h es igual a lo que acabamos de obtener, que es raíz cuadrada de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 3 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3 entre h. Y como se trata de una suma de raíces cuadradas, lo vamos a dejar así, pues no hace falta complicar más la cosa porque ya lo tenemos todo calculado. Perfecto. Y además tenemos las raíces en el numerador, que es lo que realmente nos interesa. Así pues hemos finalizado con este quinto apartado. Pasemos al último, el apartado F. En este último apartado nos piden que demostremos lo siguiente, que f de 1 entre x es igual a menos f de x, donde ahora f de x vale 1 más x entre 1 menos x. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues partiendo del miembro izquierdo de la igualdad, es decir, desde ese f de 1 entre x y llegando mediante operaciones hasta el miembro derecho de la igualdad, es decir, hasta menos f de x. Por tanto, empezamos por donde hemos dicho, por esa f de 1 entre x, donde hay que sustituir x por 1 entre x, de modo que nos queda 1 más 1 entre x entre 1 menos 1 entre x. Si ahora sacamos mínimo común múltiplo tanto en numerador como en denominador, nos queda x más 1 entre x
entre x menos 1 entre x. Si simplificamos nos queda x más 1 entre x menos 1. Ahora vamos a hacer un truquillo, y es que vamos a sacar el menos multiplicando en el denominador, es decir, el numerador se queda tal cual, x más 1, y aquí vamos a hacer menos que multiplica a 1 menos x. Fijaos que si ahora multiplicáis este menos, os quedará x menos 1. Perfecto. Entonces, como este menos multiplica todo el denominador, podemos hacer que multiplique toda la fracción, de modo que queda menos x más 1 entre 1 menos x. Fijaos que aunque lo hayamos cambiado ligeramente, el resultado no cambia, sigue siendo el mismo. De modo que ahora nos fijamos en que, como la suma es conmutativa, lo que tenemos es que esto es igual a menos 1 más x entre 1 menos x, que si os fijáis, esto de aquí que tengo entre paréntesis no es otra cosa que f de x, de modo que hemos llegado a que todo esto vale menos f de x, que era lo que queríamos demostrar.